El tema de hoy va a ser sobre la energía, pero para ello tenemos que ponernos en contexto, ¿verdad? Entonces, para caminar necesitamos mover las piernas. Para mover las piernas necesitamos y precisamos que los músculos trabajen. Y para que los músculos trabajen requerimos energía. Cuando respiramos, com- cuando comemos, jugamos, estudiamos, en fin, en todas las actividades que realizamos diariamente, empleamos energía. En el caso de los seres vivos, esta energía se obtiene de los alimentos. De igual manera, para que un automóvil se mueva, requiere de un motor capaz de obtener energía de un combustible. Y para que una computadora funcione, requiere de energía eléctrica. Entonces, en sí podemos decir que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, es decir, producir movimiento. La energía permite que los cuerpos se transformen. Sin ella, todo permanecería estático. O sea, sin la energía, todo permanecería estático. ¿Ya? Aquí tenemos, en esta de acá, en el globo amarillo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya vamos a tocar ese tema un poco más adelante. Pero para eso vamos a dar las características, las principales características que tiene la energía, ¿verdad? Tenemos allá para resolver. Entonces, las características de energía. Tenemos que puede transferirse de un cuerpo a otro y también que se conserva, pues no aumenta ni disminuye. También se transforma de un tipo a otro. Ahora, tenemos lo que les mencioné sobre la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que teníamos al principio. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Que la energía puede transformarse de una forma a otra y transferirse de un objeto a otro, pero la cantidad total permanece constante. O sea, la energía total no aumenta ni disminuye. Ahora vamos a ver un tema que también es interesante sobre las fuentes naturales de energía. O sea, las fuentes de energía de naturaleza pueden ser renovables y no renovables. Se las considera inagotables porque se regeneran periódicamente, es decir, a las renovables. ¿Cuáles de ellas tenemos aquí? Tenemos la solar, que tenemos como principal al sol, la eólica, el viento, la hidráulica, el agua, la geotérmica, el calor interno de la Tierra, por ejemplo, las aguas termales y el magma. Mecánica, tenemos con el movimiento de los objetos y de la biomasa, o sea, de la materia orgánica. Y también tenemos los no renovables. Existen en cantidades limitadas y pueden agotarse por el uso. ¿Cuáles son esas energías no renovables? Tenemos la nuclear y la química. La nuclear, choque y ruptura de átomos de ciertos elementos químicos. Ejemplo, uranio y plutonio. Y tenemos los combustibles fósiles, en este caso el carbón, el gas, el diésel, etcétera. Entonces, a partir de esto vemos que se derivan la eléctrica y la calórica, ¿verdad? De las dos tenemos ahí en este mapa. La eléctrica de fuentes renovables, agua, viento, sol, etcétera. O no renovables, como el petróleo. También tenemos la calórica, que es material inflamable renovable. Ejemplo, la leña. O no renovable, igualmente, el petróleo, el gas, etcétera. ¿Verdad? Por ahora también tenemos las formas de la energía. Ya como tema principal y como deriva del tema principal sobre la energía, tenemos las formas de la energía. En este caso, vamos con la primera, ¿ya? Y con formas de la energía me refiero a que la energía puede presentarse de las siguientes formas. La cinética. Tenemos ahí la imagen de un molino, ¿verdad? Entonces, es aquella que se produce
o que producen los cuerpos en movimiento. Por ejemplo, el viento que mueve las aspas de un molino. ¿Energía qué? Eólica, del viento. El agua, que activa una turbina, que sería una energía hidráulica. Y la caída de los objetos, y así vamos, etcétera, ¿ya? Etcétera, con la cinética. También tenemos el potencial. Es la capacidad que poseen los cuerpos en reposo de generar un cambio o trabajo a causa de su posición o configuración. También se le llama energía almacenada. Por ejemplo, el agua almacenada en una represa, una liga estirada, o puede también ser un resorte o una piedra suspendida sobre una montaña, etc. Entonces, de este modo, la energía potencial del agua retenida dentro del tanque de un inodoro se libera al alar la cadena, ¿no? E impulsa los desechos por las cañerías. Es un ejemplo que se puede dar del potencial y lo que tenemos en la vida diaria, ¿no? En una forma de la energía que tenemos en la vida diaria, y siempre casi lo experimentamos, ¿verdad? La química, tenemos ahí, es la imagen, si la ven, si la pueden apreciar, una niña con una cena ahí de un pescado, tenemos que está preparada ya para cenar. Tenemos que es aquella que se obtiene mediante reacciones químicas. Por ejemplo, vamos con el ejemplo. La combustión dentro de nuestro organismo de los nutrientes presentes en los alimentos. ¿Que libera qué? Libera la energía acumulada en ellos. Entonces, las reacciones químicas dentro de las baterías, la combustión del gas licuado, etcétera. Eso es como se puede dar como un ejemplo de esta forma de energía química. Vamos con la térmica. La térmica es la capacidad que tiene el calor de producir un cambio o trabajo. Antes de la invención, bueno, de la electricidad, el carbón era una de las más importantes fuentes de energía térmica. Se lo utilizaba principalmente para cocinar y para calentar el agua, a fin de generar vapor que servía para impulsar las máquinas. Otras fuentes de energía térmica son el gas natural y los derivados del petróleo. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? La gasolina, el diésel. Bien, más o menos nos damos, ¿ya? Entonces su combustión permite la cocción de alimentos, la generación de electricidad, el funcionamiento de los vehículos, de las máquinas, etcétera. Ya es también una energía que también la vemos comúnmente si cocinamos. Vamos con otra, presente siempre en las mañanas. La lumínica es aquella que se obtiene de la luz. El sol es la principal fuente de esta energía, así como de la energía térmica. También tenemos la sonora, interesante, es aquella que genera, bueno, aquella que genera o es aquella generada por la vibración de ciertos objetos. Por ejemplo, el sonido del violín, la vibración de los vidrios, el choque de dos piedras, un grito, etc. Eso puede darse como energía sonora. También tenemos la eléctrica. Se obtiene por la transformación de otras formas de energía en la electricidad. Y se emplea para el funcionamiento de aparatos domésticos, aparatos motores, maquinarias para la industria, iluminación, etcétera, como vemos directamente en la imagen. Tenemos una que es interesante sobre la bioenergía, o también llamado energía de la biomasa. Se obtiene del aprovechamiento de la materia orgánica, por ejemplo, el bioetanol es un combustible líquido resultante de la fermentación de la caña de azúcar y maíz. Y eso es como un tipo de energía, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que le pasamos en términos generales sobre lo que es el tema principal, la energía. Recordemos que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, es decir, producir movimiento. La energía permite que los cuerpos se transformen. Sin ella, todo permanecería estático. ¿Ya? Entonces, es como la energía produce movimiento. Energía, movimiento. ¿Listo?
Y podemos decir que también la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como ya mencionamos anteriormente, para que quede claro y hacer una retroalimentación, esto significa que la energía puede transformarse de una forma a otra y transferirse de un objeto a otro, pero la cantidad total permanece constante. La energía total no aumenta ni disminuye. Entonces, esto fue sobre la clase de energía.